Pero bueno, el día de hoy quiero compartir contigo la continuación de una serie que comenzaron hace unas semanas. ¿Cómo se llama esa serie? Llaves. Entonces, la semana pasada estuvieron estudiando acerca de ¿qué llave? Muy impactante lección. El tema se quedó grabado en los corazones. ¿Alguien que estuvo despierto el domingo? ¿Cómo? 7 días para que ¿cuál fue la primera llave? Ok. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Con fe. Yo estuve viendo el video de la clase que dieron. Entonces, cuando no te acuerdas, están todos los videos en YouTube, puedes repasar tu clase ayer. Entonces, la fe fue una de las llaves que estuvieron hablando. Obviamente, todo lo que quieren es correcto, pero la llave que más se hizo énfasis es la fe. Y con esta idea en mente, quiero leerte esta escritura en 2 de Pedro 1:10. En la segunda carta de Pedro 1:10, que también lo tenemos en la pantalla, dice así la escritura: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿las llaves para qué sirven? Para abrir puertas. Aquí Pedro, el hombre al cual Jesús, dice la Biblia, que se le entregó las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos. Y obviamente cuando Jesús hace menciona esta verdad tan impresionante que se ha confundido también a través de la historia, lo que le está diciendo en realidad es que él va a tener la autoridad. Las llaves es esa autoridad para abrir y cerrar. Obviamente se iban a usar el día del Pentecostés, cuando Pedro predica y miles de personas se bautizan. Allí se están abriendo las puertas. Así que, con esto en mente, Pedro sigue adelante en su fe. Ahora está escribiendo esta carta, este mensaje para otras iglesias, y él quiere seguir pastoreando. Pedro ya está anciano, ya está grande, ha transcurrido su fe. No sabemos cuánto tiempo después de esto murió, pero Pedro quiere asegurarse de seguir cuidando de la iglesia. En este caso, ahora, con la mente también de que existen puertas que se abran para los cristianos, y obviamente para cada puerta hay llaves. Y con esto él dice en esa escritura: si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno. ¿Qué cosas? ¿A qué se está refiriendo Pedro? Si leemos en el verso 5, voy a leerlo yo, de este mismo capítulo, dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿No saben de memoria, hermanos? A su virtud, entendimiento. Sé que se sabe también ahí en varias versiones. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, cuando dice: si estas cosas las tienen, se les abrirán de par en par, está hablando como si fueran estas llaves que nos ayudan a que esas puertas estén o permanezcan abiertas. Entonces, hace una lista, por así decirlo, de llaves, y obviamente la primera es la fe, que fue lo que ya se estudió con anterioridad. Pero ahora yo quiero hablarte de otra llave, por así decirlo.
Y esa llave es lo que Pedro mismo habló, que continúa en esta lista, y eso es virtud. Virtud. Hoy vamos a hablar de la virtud. Obviamente Pedro está hablando de que hay que añadir. No solo con fe es suficiente para poder llegar al final, hay que añadir cosas o actitudes, y una de estas es la virtud. Algo interesante es que con el paso del tiempo los idiomas se van transformando, ¿no es así? ¿Cuántas palabras usaban tus padres que ahora no se usan? O tus abuelos. Tan solo veo un programa, tan solo en español, de hace los 70s, y cuántas palabras hoy los niños dicen, ¿y eso qué? No entiendo lo que dicen. Lee una Biblia versión Reina Valera del año 60, ¿y cuántos entienden? El idioma se va transformando. En algunos casos va desapareciendo. Y con esto en mente, cuando leemos algo de la Biblia, también necesitamos pensar en eso. Estamos leyendo algo que se escribió hace por lo menos 2000 años. Y en algunos casos mucho más. Así que van cambiando las palabras y necesitamos preguntarnos, ¿qué quiere decir esto de la virtud? Virtud, por ejemplo, entre los romanos era algo que significaba, a veces se traduce como castidad o como pureza, pero en realidad virtud significaba grandes cosas de una personalidad, por ejemplo, fortaleza, valor, valentía o excelencia moral. Muchas veces, al desconocer lo que algo quiere decir o lo que significa tan solo una palabra, ¿no te ha pasado que llegas a confundirte? Cuando estás en una conversación, ¿no ha pasado que por no entender algo, todo el sentido de la conversación cambió? Hoy he aprendido, y algo que mi esposa hace conmigo, es que no entendiste decir. Para asegurarse que lo que platicamos quedó como tal y no le transformé, porque eso pasa, ¿no? ¿No has hablado con alguien que después dice que dijiste tú una cosa que tú no dijiste? Porque a veces le cambiamos el sentido o entendemos algo diferente. Y ahí está una gran respuesta de por qué hay tantas religiones. ¿Por qué hay tantas maneras de ver a un único Dios en las Escrituras? Por lo mismo. ¿Sabes? Es aquí donde podemos ver, obviamente el mundo hoy necesita de personas que tengan el valor, la excelencia moral, la fortaleza para declarar su fe. Hoy vivimos en un tiempo así, donde hay más temor a veces de ser valiente y decir, este soy yo, esto es lo que creo yo, porque muchas creencias cristianas confrontan directamente creencias actuales y modernas. Se requiere todo eso, se requiere virtud. Y a veces me imagino, cuando Pedro está escribiendo esto, ¿a qué recordará? ¿Qué estará recordando? Tal vez el día en que negó a Jesús. Él ya tenía fe, pero ¿qué hizo cuando la gente comenzó a presionar? Oye, tú eres el seguidor de este hombre que lo tienen ahorita atrapado y que tal vez lo van a matar. Tú eres. Y él, no, yo no lo conozco. Entonces, ¿fue suficiente la fe? ¿Fue suficiente que Pedro vio todos los milagros para mantenerse firme? No. Tal vez él recordaba cuando Dios llamó a Pedro en una visión, cuando estaba ayunando. Y dice que ve tuvo una visión extraordinaria, una sábana con animales, muy complicado en el asunto, y que Dios le explica que tiene que ir a predicarle a un hombre llamado Cornelio y su familia, que era romano, y como judío no podía entrar a una casa de gentiles, y Dios a través de la visión le dice, déjame llamar impuro lo que yo he purificado, y obedece. Tal vez está recordando eso, que su fe en ese Dios no era suficiente para atreverse a entrar a una casa de gente que él como judío pensaba que eran impuros. Fe no es suficiente. Se necesita virtud. Eso es lo que vamos a hablar más profundamente hoy. La virtud, como está escrito en este texto que hemos leído, está escrito en griego, que puede decirse en español aretino. Y vamos a comprender un poco más de esta llave. Por ejemplo, otras escrituras que hablan o usan esta
esta palabra la podemos encontrar en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente. Ahí está la palabra de Dios. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo es algo excelente? También se traduce como perfecto. ¿Qué más? Admirable, lo máximo. Es algo excelente, algo súper bien hecho en todos los sentidos. Aquí está usando esta palabra. También en 1 Pedro 2:9 encontramos la misma palabra griega y dice, voy a leerlo en la versión Reina Valera, que es más cercana a lo que quiere decir la Escritura. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra versión de la Biblia, cuando dice para que anuncien las virtudes, ¿qué dice? ¿Qué palabra usa? ¿Recuerdan? Para que anuncien las obras maravillosas de aquel que los llamó a salir de la oscuridad. Entonces, también se traduce así, obras maravillosas, esta palabra que también Pedro mismo la está usando otra vez en su carta como obras maravillosas. Y sabes, si regresamos un poquito atrás en la escritura pasada, está hablando de muchas cosas buenas, ¿no? Está diciendo todo verdadero, respetable, justo, amable, puro. Y sabes, eso es algo que nos puede dar un poco la idea de cómo poder tener virtudes en nuestra vida. Por ejemplo, una vez llevé a mi hijo a un partido de fútbol con otros niños y me acuerdo que iba un papá con sus niños, tenía un niño más pequeño y el niño más pequeño quería jugar, empezó a querer llamar la atención de su papá, pero a hacer algo que tal vez yo me hubiera llevado a mi hijo aparte y hubiera hablado yo. Y él se agachó hacia él, comenzó a jugar, a abrazarlo y todo pasó. El niño cambió su actitud completamente y no hubo necesidad de un drama, de explosiones, de regaños innecesarios. Y yo me quedé, wow, no estoy hablando de un cristiano, estoy hablando de una persona de Dios. Y sabes, es verdad, cuando la virtud sí nos lleva a tener características muy deseables de la vida, como las que menciona la Escritura. Obras maravillosas. Piensa en las obras maravillosas. Yo pienso en una. Cuando una mujer, que para mucha gente era pecadora, quizás porque lo era, llega con Jesús un día y entra a una casa que no la habían invitado y comienza a derramar un perfume sobre la cabeza de Jesús. Y llorando le lava los pies. Para mí esa es una de las obras maravillosas que alguien hace con Jesús. Obras virtuosas. Por otro lado, en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia o virtud. Pues de nuevo está hablando de excelencia. Y así es como en el mundo antiguo se veía la palabra virtud, como algo que es excelente. Mira, para poder comprender las Escrituras, como les decía, estamos haciendo varias preguntas cuando leemos la Biblia. Uno, ¿cuál era la cultura dominante de esa época? ¿Cuál era? Cultura dominante. ¿Quién tenía el poder de Roma? ¿Cuál era la cultura y el pensamiento y el lenguaje dominante de la era, de esa misma era? Los griegos. Por ejemplo, cuando vas a diferentes países, ¿cuál es el idioma que más se habla? El inglés. Quiere decir que hay una cultura. O sea, puedes ir a muchos lugares donde la cultura es
Con eso en mente también quiere decir que cargas con una ideología de esta idea o de este lenguaje dominante. Así que no importa si eres un mexicano o si eres un chino, quieras que no, al también hablar inglés, también cargas toda una cultura con eso. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien escribió estas cartas, no solo era inspirado por Dios, sino cargaba su cultura y su forma de pensar de la época. Entonces, cultura de guerra, los romanos; cultura de poder y político, los romanos; el lenguaje y pensamiento, los griegos. Con esto en mente, imagínate, cuando Pedro está queriendo decir, y a la fe añádele virtud, tenemos que comprender qué significaba la virtud para los griegos. Y virtud para ellos, no voy a poder dar una clase de filosofía y a Aristóteles y Platón, que son los principales exponentes de esto, pero te digo que leas algo así porque ahí podrías encontrar lo que tal vez Pedro estaba pensando acerca de la virtud. Pero sí te voy a resumir lo que en aquella época tal vez era lo que estaba pensando. Los conceptos eran muy importantes. Por ejemplo, un cuchillo. ¿Para qué sirve un cuchillo? Depende de quién eres. Si eres un asesino, si eres un cocinero, pero imagínate que eres un cocinero cristiano, ¿no? Así que solo va a servir para cocinar. Entonces, virtud tiene que ver o se usa en la naturaleza y en la finalidad del objeto. Por ejemplo, un cuchillo para mí va a servir para cortar lo que sea, carne y verdura. Ahora, un cuchillo virtuoso no es aquel que solo corta, sino corta muy bien. O sea, no estás así. Estás así. Corta bien. Fino. Entonces, ¿cuántas cosas tienes en tu casa que funcionan, pero no son virtuosas? La tele que pega se ve mal. Pero sí se ve. Yo me acuerdo cuando era niño tenía esas teles de antena que tenía que yo pararme y mi papá me decía, párate así. No, voltea para acá. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas personas somos? O hacemos cosas que dices, bueno, lo hice, pero no lo hiciste excelente. Y sabes, para poder lograr esta idea de la virtud en el pensamiento de la época, están hablando de que había una segunda naturaleza para todas las cosas. Era lo que funcionaba y la otra naturaleza, ¿sabes cuál era? La de la virtud. Los que hacían las cosas excelentemente, obras maravillosas. Así que cuando alguien es virtuoso, es alguien que tiene una segunda naturaleza. Y no es lo que dice la Biblia acerca de los cristianos. No tenemos una nueva naturaleza cuando nos hemos vuelto a Dios. Ahora, es muy interesante cuando decimos, bueno, yo he estudiado la Biblia, hasta me he bautizado, hasta formo parte de una iglesia. Pero si tus obras, si nuestras obras, si nuestros hechos no son excelentes, no son bien hechos, la gente lo va a notar. Y no va a ser solo de alguien que se para temprano, o ustedes no, después del sushi, pero que se paran para ir a la iglesia y cantar a su Dios o hacer cosas de su religión, pero hasta ahí lo hacen, pero no es tan excelente. La Biblia enseña que tenemos una segunda, no una segunda, sino una nueva naturaleza, y eso tiene que ver con la virtud. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo es que decimos que un violinista, por ejemplo, es virtuoso? ¿Por qué? Porque toca perfecto. Cuando decimos un deportista, ahora están los olímpicos. Y cuando un deportista, ¿qué deportista virtuoso se te viene a la mente? Usain Bolt, Michael Phelps. Colombiana, muy bien.
fe. Estás hablando, este músico es virtuoso, esta persona es virtuosa en lo que hace. Ahora, es muy fácil emocionarse cuando escuchas tocar a alguien virtuoso, cuando escuchas cantar a alguien virtuoso, cuando ves a alguien hacer un deporte. ¿Cómo corrió Usain Bolt? ¿Cuál es una de las fotos más famosas en internet? No va corriendo mientras todos están. Él así. Sonríe a la cámara, entrando, y todos los demás están desbaratándose. ¿Pero qué hace? Lo hace ver tan fácil. ¿Sabes? Pero algo que la mentalidad de la época, cuando fue escrito esto, contiene, que necesitamos hoy comprender, es que la virtud tiene una completa relación con el hábito. Nadie es virtuoso sin hábitos que le lleven a la virtud. Cuando hablamos de estos deportistas, pregúntales cuánto tiempo entrenan, a qué horas se levantan, que no comen lo que tú comes, que no se duermen a la hora que tú te duermes. Estaba viendo un video bastante gracioso de internet que hablaba una chica, creo que era colombiana, una de las chicas. Dice, ella tiene 19 años, no hablando de que ganó una medalla y su deporte, y después ponen, y es que eres tú a los 19 años, no hay chicos borrachos y haciendo tontería y media. Y es verdad, hoy enaltecemos a esa gente, pero ¿quién quiere pagar el precio de esa gente? Son virtuosos, claro, porque hacen horas y horas su deporte, porque lo practican. Y ¿sabes qué? Si tú hoy lo estás visitando, porque tal vez tienes este deseo de, bueno, ¿qué será conocer a Dios? ¿Qué será convertirse a Cristo? Pues si nosotros que tenemos tiempo en la fe, poco o mucho, queremos ver, bueno, que tengo fe, ¿cómo añado virtud a mi vida? Algo que necesitas ver es, si le aplaudimos a estas personas que sacrifican tanto, que tal vez no van a las fiestas que todo el mundo va, que tienen regímenes de disciplina bastante serios, ¿por qué no aplaudir a un cristiano igual? Que pueda ser entregado, comprometido, disciplinado para llegar a la virtud. A veces alguien dice, bueno, es una tal persona, cuánta espiritualidad, o mira cuánto amor a Dios, cuántos cambios ha hecho. Pues no es gratis. Uno le costó a Jesucristo ya, y que tenga la presencia del Espíritu en su vida, pero otro es, pregúntale cuánto tiempo ora, de qué se abstiene, a cuántas cosas dice que no, cuánto practica el perdón, la bondad. No es gratis. Ser un cristiano virtuoso no es gratis. Hace unas semanas conseguí esto en San Francisco, corriendo el maratón de San Francisco, junto con otros 6 hermanos, y fue algo muy especial, una experiencia muy grata. Ese es el segundo maratón que corro, pero pasamos meses con esos hermanos corriendo 6 de la mañana, 5:30. Eso cuando estábamos juntos, todo lo demás era entrenar por aparte, y poder llegar juntos y terminar y ver esto, lo que logramos. Pero no solo logramos eso, nuestra amistad y sueños y muchas cosas que suceden, pero de horas y horas y horas invertidas. Y sabes, ahora yo venía en Store Drive manejando y veía a la gente que está por el Star River corriendo. Digo, ¿cómo veo a alguien corriendo? Y me da las cosquillas de bajarme y ir a correr. Pero si yo no hacía nada hace unos años, que te he contado. Mi esposa siempre fue la deportista, yo no. Pero algo un día inició algo, aunque sea salir al parque, un día con alguien. Después fue un gusto más, unos metros más. Y después fue 1 kilómetro más. Y después fue una meta más grande. Y ahora poder ver esto y tenerlo y decir, wow, ahora soy un maratonista. Ya suena serio, ¿no? Pero sabes, no fue gratis. Y ahora yo comprendo esto, que tal vez los griegos pensaban y que es probable que estaba en la mente
ya no es fácil regresar atrás. Ahora deseas, por ejemplo, ahora yo deseo correr. Ya estoy viendo mi ropa para prepararme el otro día, para empezar a las 5 de la mañana, 5 de lo que sea, quiero ir a correr. Ahora se ha vuelto parte de mi vida, pero antes no lo era. Antes además también vomitaba de correr fenómeno. Pararme temprano, pero ahora lo deseo. Imagínate ahora con la disciplina espiritual. Tal vez dices, bueno, es que es muy difícil, esta palabra que a veces usamos, es que estoy luchando con tal cosa. Y sabes qué, venimos a cambiar esa mentalidad. Luchar no es una palabra de verdad muy espiritual, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Y si no creemos eso, ¿qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo más en nosotros? Que tenemos que estar luchando cuando Cristo ya venció. No he comprendido el poder de la libertad. Pero cuando tenemos otra naturaleza, ya el perdonar, ¿sabes cómo vas a volver a alguien que perdona y que deseas perdonar y no estar guardando rencor y no estar siempre con problemas y más problemas? ¿Sabes cómo? Perdona mucho, perdona constantemente, aprende a arreglar las situaciones con los demás. Y sabes que cuando tengas un nuevo problema, tu otra naturaleza te va a decir, oye, eso no se siente bien, esto no es cómodo, andar cargando con esto, voy a hablar, voy a arreglar. Luches con decir la verdad, decir lo que a veces piensas, que decir la verdad es muy difícil. Practica diciendo la verdad a toda costa, sin importar lo que puedas perder, sin importar lo que los demás van a decir y cuándo tú veas el resultado. No importa lo bueno o malo, pero lo que tú ganas de carácter, de transformación, ya de verdad mentir es muy difícil. Es muy difícil, porque esa otra naturaleza te impulsa a desear vivir en la verdad. Así cualquier cosa, llegar temprano, pasar tiempo con tu familia. La Biblia habla, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Sin virtud es teoría, mera teoría y fantasía. Necesitamos virtudes, por algo que la Biblia lo está diciendo. Pero a veces, cuando tenemos llaves, ¿no te ha pasado que confundes la llave cuando vas a entrar y usas otra? ¿No te ha pasado? En la noche es cuando no ves ahí. Y tu esposa así como, mi amor, tal vez es la otra. No, yo sé lo que estoy diciendo. Mi amor, si dejas de pegarle a la puerta, tal vez vas a poder buscar. Cállate, yo tengo. Y a veces confundimos la llave y usamos otra y forzamos las cosas, nos terminamos cansados, agotados. ¿No te pasa eso? Ay, ¿por qué mi cristianismo es tan pesado? ¿Por qué tratar de seguir a Jesús es tan difícil? ¿Por qué tratar de cambiar con mi esposa es tan pesado? A veces no están usando la llave correcta. Porque la llave correcta entra y abre ya. Ahorita en el sur tenemos una serie de enseñanza que se llama Simple. Porque queremos hablar de que necesitamos ser cristianos que dejemos de complicarnos la vida. Y necesitamos ver que de verdad en Dios las cosas pueden ser simples. Y algo que enseñamos el domingo pasado fue, o algo que compartí fue, por ejemplo, correr un maratón es muy simple. Ir de un punto A al punto B en menos de 6 horas. Es simple. Pero no confundir simple con sencillo o fácil. No confundir simple con fácil. Hay que entrenar, hay que hacer las cosas. Así que con eso también te puedo decir, cuando tienes la llave correcta, como la Biblia está enseñando, es simple muchas cosas. ¿Con qué se puede confundir la virtud? Cuando los griegos decían el vicio. Es probable que Pedro está pensando en eso. Cristianos, dejemos los vicios. Y obviamente cuando pensamos en vicios, ¿en qué pensamos? Ok, pero casi siempre en alcohol, drogas, cigarro, ok, son vicios. Pero hay otros vicios más escondidos que esos sí no los tomamos tan en cuenta. O no nos espantan. Por ejemplo, cuando pensemos en la virtud, piensa en una balanza. Por ejemplo, ¿qué imagen de la humanidad usa una balanza? La justicia. Bueno, esto viene desde la antigüedad. Y
ni acá. Cuando la balanza cae a un lado, se pierde la virtud. Virtud solo existe cuando hay equilibrio. Por ejemplo, injusticia significa dar a cada quien lo que es debido. ¿Cómo aplico eso en mi vida? Por ejemplo, si eres un soltero, ¿eres un soltero? ¿Hay algunos solteros? Dale a Dios lo que Él merece. Y al igual, si tienes un trabajo, sé virtuoso, hazlo con excelencia. No seas mediocre, no des cosas a la mitad o más o menos, da tu mejor. La Biblia lo dice, hagan las cosas como si fueran para el Señor. Las relaciones, entrégate sin miedo a las amistades, es excelente. Si quedas en algo, busca amistades, provee amor. Si eres un casado, dale a Dios lo que Él merece. A tu esposa, ¿cuánta amargura hay en los matrimonios por esposos que llegan solo a casa a descansar porque piensan, yo llamé a mi familia con trabajar todo el día? Hay muchos, porque eso lo aprendimos tal vez de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero tu esposa necesita que seas un hombre virtuoso, que no solo hayas entregado todo tu trabajo que tengas para dar en casa, que puedas servir, que puedas escuchar, que puedas apagar la tele y preguntar cómo estás, mi amor, que te puedas ir y bañar y arreglarte y a salir con ella. Que seas virtuoso, dale a tu esposa lo que ella merece. A tus hijos, dale el tiempo que merece. Organízate, piensa, necesitamos un tiempo de papá, hijo, y de mamá y hija, pero tengo 5, pues para eso existe el calendario. Y dale uno cada día. ¿Tienes trabajo? ¿Eres empresario? ¿Tienes un negocio? ¿Sabes qué? Si haces comida, hazla de la mejor manera. Deliciosa. Si sirves a alguien en tu trabajo, sírvelo como para que la gente quiera regresar a tu servicio, a tu trabajo. Que no diga, no, este hombre vino aquí a arreglarle y le dejó toda la fuga. No, excelente. Pero ¿sabes qué? Si también crees en Dios, entonces que tu trabajo no sea un pretexto para no levantarte y darle gracias a Dios cada día por el trabajo que tienes. Y orar, y leer la Biblia, y darle a tu familia virtud. Cuando algo se cae, este hermano es tan bueno trabajando, pero su matrimonio es un desastre, no hay virtud. Pero tiene mucha fe. Bien por él, no hay virtud. Oye, Alberto, ¿me estás diciendo que tengo que ser perfecto? Virtuoso. Y piensen algo. ¿Qué de los músicos virtuosos o qué deportistas son perfectos? Nadie, pero son virtuosos. A lo que me refiero es, decide algo en lo que quieras practicar día con día y ser virtuoso. Hay cosas muy básicas en la vida. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y trabajar en nosotros mismos. Si eres virtuoso en eso, te aseguro que lo demás toma forma sin la presión de tengo que ser perfecto. No. Esa naturaleza te va a ayudar a lograrlo. Ahora, por último, piensen algo. A veces decimos, bueno, unas características de un cristiano. ¿Qué valoramos de un cristiano a veces? Que sea celoso, ¿no? No valoramos que alguien sea celoso en la fe. Bueno, un cristiano, una cristiana celosa por Dios, por su palabra, por las convicciones bíblicas, por la pureza, sin virtud, va a ser una persona que hiera a los demás, que va a ser cruel, porque no le importa lo que el otro siente, solo su celo por la rectitud, necesita virtud, porque hay otro punto medio que nos llama a amar, a ser pacientes y amables con los demás. ¿Qué tal un hombre, una mujer de oración? ¿Sabes qué? Necesitamos mucho más de esto, mucho más. Pero ahora, si tú eres muy grande en oración y no eres virtuoso, tal vez vas a llegar tarde a todos lados porque estaba orando.
¿Cuánto cuesta esta llave? ¿Cuánto cuesta esta llave? Te lo dejo en 3 palabras: repetición, aprendizaje e instrucción. Pedro estaba diciendo: esfuércense en añadir a su fe virtud. Esta llave, la virtud, nos lleva a crecer en la fe, a permanecer en ella, para que las puertas estén todavía abiertas para cada uno de nosotros. Y esta llave sí depende de nosotros. La llave de la salvación, la llave que Jesús le dio a Pedro aquel día, esa ya la dio Dios. El Hijo de Dios viniendo para salvación de la humanidad. Y con la fe nos lleva a la salvación. Así es la verdad. Pero para que esa puerta siga abierta, esta llave, sé virtuoso. ¿Cómo llego a la virtud? Decide cosas donde vas a repetir y a repetir. Porque recuerda algo: hábito. Vuelve, por ejemplo, la oración un hábito, relacionarte con otros, evangelizar un hábito, perdonar un hábito. Lo que tú decidas hoy, en esta clase, al final, no te vayas sin decidir algo, si no se va a perder. La siguiente semana, cuando te pregunten de qué hablar, ya vaya a ser perfecto, está bien. No. Lo que quieras crecer, repite. Aprende. Lee y lee. O pregunta. Instrúyete, para que así puedas comprender, como dice la Biblia, lo que Dios quiere para ti, que es santo, perfecto, tiene buen nombre, es excelente. Y te aseguro, cada persona que es virtuosa disfruta mucho más de su vida en este mundo. Acompáñame. Señor y Padre, quiero darte gracias por esta tarde. Gracias por que tu palabra es tan profunda, Dios. Y tan solo una palabra